$96 millones recaudará municipio de Quito por impuesto predial 2020. Se registró un incremento de 524.000 a 527.000 turistas durante este feriado de Año Nuevo y Navidad. Votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud y trámite de juicio político en contra de Diana Tamaín serán prioridades en la agenda legislativa en enero de 2020. Ecuador cumple su cuarto año consecutivo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Jueves 2 de enero del 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias, la primera de este año. Desde la familia de la televisión legislativa les deseamos un venturoso 2020. Aquí arrancamos con el detalle de la información. En vigencia la ley de simplificación tributaria, esto luego de la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de remitir la normativa al registro oficial. Según el gobierno, con la normativa se prevé recaudar más de $600 millones. Con el voto favorable de 61 asambleístas, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que el registro oficial publique la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que establece las nuevas reglas impositivas para el 2020, con las cuales el gobierno aspira a recaudar alrededor de $600 millones. Está dentro de los marcos que se establecen en la ley de la Constitución, más allá de los debates que existan, de los criterios diferentes que existen a favor o en contra, el Pleno finalmente tiene la última palabra en torno a estos casos. Que, por ejemplo, tiene que ver con la determinación que la Corte Constitucional ya expresó sobre la retroactividad en materia tributaria en casos más beneficiosos para el país. Respecto del contenido de la ley en vigencia, permitirá la remisión de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas, la remisión del 100% del capital, intereses y multas correspondientes al copago o cualquier obligación de pago o aporte derivado de los programas de vivienda de emergencia destinados a las provincias afectadas por el terremoto del 2016. Impulsa el deporte, la cultura y el arte al permitir deducciones por gastos de publicidad. Se facilita el pago de tributos para todo el sector agrícola. Se promueve una cultura de protección al medio ambiente al gravar las fundas plásticas de forma gradual. Se implementa un régimen simplificado para microempresarios. Todos los vehículos que no están en la posesión de los ciudadanos por chatarrización, que no se haya efectuado la transferencia de dominio por más de 6 años o más, por robo legalmente declarado, entre otros, se dará de baja los valores adeudados al SRI. Se regula de mejor manera el envío de paquetes de migrantes a sus familias. Se reduce el 10% del impuesto a la renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para las provincias afectadas por el paro nacional, en Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Azuay, Carchi y Loja, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. El trámite de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, será una de las prioridades una vez que la Asamblea retome sus actividades. La Comisión de Fiscalización elaborará un cronograma de trabajo para recoger las pruebas de cargo y descargo. Tras la calificación de la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Administración Legislativa deberá remitir el trámite a la Comisión de Fiscalización para que en el plazo de 5 días aboque conocimiento e inicie con la sustanciación de la misma. A Diana Tamaín se le acusa de incumplimiento de funciones divididas en 4 causales. Se le acusa por omitir corregir errores de la Junta Provincial de Los Ríos en las elecciones de marzo de 2019. Por incumplimiento y responsabilidad de la vulnerabilidad del sistema informático en las elecciones pasadas. Por la falta de respuestas a la petición del delegado del colectivo Yas Unidos sobre la certificación del cumplimiento de requisitos para solicitar una consulta popular y por incumplimiento de funciones por no actuar frente a las denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto respecto de las elecciones en Manabí de 2019. Luego de iniciado el trámite, la comisión deberá notificar el inicio del mismo a la acusada para que en el plazo de 15 días presente su derecho a la defensa. De igual manera, en el mismo plazo, los interpelantes Fernando Flores y Yanine Cruz deberán presentar sus argumentos frente a la acusación.
Una vez receptadas las pruebas en 15 días más, la mesa deberá elaborar un informe que detalle las razones, ya sea para el archivo del trámite o a su vez para que éste pase al Pleno de la legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hasta este 3 de enero deberá llegar a la Asamblea Nacional el veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. El proyecto incorpora el cambio de método electoral, el financiamiento y control del gasto, además de paridad progresiva, entre otros aspectos. La Asamblea Nacional aprobó el 3 de diciembre de 2019 el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Tal como dice la ley, en el periodo de 30 días el Ejecutivo deberá enviar el veto. El consejero Luis Verde Soto, por medio de una entrevista telefónica dada en el noticiero de la televisión legislativa, explicó que la Comisión de Justicia recogió los consensos de todos los sectores y elaboró un documento que a su criterio garantizará el correcto desarrollo de unas futuras elecciones. Considero que son un conjunto de reformas que recogen históricas formulaciones que hemos realizado en el país en torno a reformas que debían realizarse, recoge los criterios de los legisladores en diversos ámbitos y sentidos, recoge criterios de la Comisión de Justicia y su ponente, y recoge los criterios del presidente Litardo, que puso barreras claras a la inconstitucionalidad de algunas formulaciones previas. Además dijo que hubo logros que garantizan la justicia electoral y la justa participación. Conseguido que se restituya el sistema de voto por listas, abandonando la vieja modalidad transdiaria con la cual se desperdició el voto de los ecuatorianos a través del voto entre listas. Esta, entre otras, es uno de los logros importantes. También se refirió al método de asignación de escaños. El proyecto incorpora el cambio de método de Hunt a Webster. Permite pasar de una modalidad tremendamente transdiaria, que era el método Hunt, a un método que podría, de momento determinado, representar una aproximación a que las minorías puedan establecerse en el sistema político, es decir, haya un sistema propiamente proporcional. Sin embargo, hay sectores en el país que han presentado sus propuestas para que el presidente de la República la incorpore en el veto. Desde el Observatorio Ciudadano Electoral, su coordinador Fausto Camacho propone un sistema de transparencia electoral. Es necesario que diga con claridad que son dos procesos logísticos diferentes, de naturaleza jurídica diferente, ¿no es cierto?, de tecnología diferente, que avanzan paralelamente. Pero el uno tiene el propósito, la transmisión de resultados, de informar a la población de lo que está pasando con los resultados. Y el otro tiene la obligación de hacer el escrutinio minucioso. Ahora la Asamblea Nacional espera la llegada del veto al proyecto de reformas. Una vez que llegue, la Comisión de Justicia deberá sugerir al Pleno allanarse o ratificarse a la propuesta. Este proyecto deberá estar aprobado un año antes de las elecciones de 2021. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Asamblea Nacional iniciará su gestión en el 2020 con el trámite al proyecto de ley de emprendimiento e innovación. En una entrevista radial, el presidente de la legislatura, César Litardo, detalló parte de la agenda de trabajo del Parlamento para este año. La entrevista fue con el medio de comunicación Teleradio. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, resumió el trabajo del legislativo en el 2019 con 11 leyes aprobadas. Son importantes resaltar leyes trascendentales para el país, es decir, reformar el Código de la Democracia, con más de 180 artículos reformados, reformar el Código Penal, con más de 160 artículos reformados, tienen un alcance que permiten evaluar que se han hecho leyes o reformas importantes en el país. Según explicó Litardo, la mayoría de iniciativas legales tuvo el respaldo de casi todas las bancadas legislativas. Por otro lado, la Asamblea Nacional se apresta a iniciar con el trámite de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd. Hoy ya deberá ser notificado a la Comisión de Fiscalización y ya tendrá 5 días, como establece la ley, para iniciar el proceso. También aclaró el trámite que llevó adelante el Parlamento previo a la promulgación de la Ley de Simplificación Tributaria. Ya en la Asamblea no había ninguna situación más que realizar. De una manera importante se pronunciaron al respecto de la publicación. Así que ya es un tema que me parece que está subsanado, más allá de lo que sí o no. En cuanto al trámite del proyecto de ley, la Asamblea Nacional retomará su trabajo con el debate del proyecto de ley de emprendimiento e innovación. Vamos a empezar el año con temas positivos. El día lunes o martes que convoquemos a sesión,
La primera ley que aprobemos será la ley de emprendimiento, que ya está lista para su aprobación, será la primera cosa que hagamos este año. Se esperan las convocatorias para las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y los legisladores tienen pendiente la votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud, que según el presidente de la legislatura será la siguiente semana. Temas como la atención médica en casos de aborto en curso, el uso del cannabis para fines medicinales y la atención a personas con enfermedades catastróficas son algunos de los temas que generan discusión, esto durante el debate mismo que está cerrado. La votación del proyecto de Código Orgánico de la Salud será prioridad en la agenda parlamentaria en este año nuevo. Hay algunos acuerdos finales que hacerlo y se prefirió hacerlo la primera semana de enero. Votos para el Código de la Salud. El Código de la Salud tiene 405 artículos y agrupa 43 leyes dispersas en la materia. Son varios los nudos críticos que generaron debate luego de las intensas jornadas en el Pleno de la Asamblea. La atención médica en casos de aborto en curso, el uso del cannabis para fines medicinales y la atención a personas con enfermedades catastróficas fueron algunos de ellos. El Código Orgánico de Salud no despenaliza el aborto. El Código Orgánico de Salud da una respuesta a un derecho que tenemos los ecuatorianos. Por otra parte, los legisladores saludaron también que el proyecto deje de lado la siembra y cultivo del cannabis y que más bien se importen medicamentos que contengan el principio activo para ser utilizados con fines medicinales. No podemos permitir sembríos, comercialización y todo lo que quieren hacer en estos artículos del cannabis. ¿Por qué? Primero, no podemos ni siquiera con la seguridad nuestra en las fronteras. Será el presidente de la Asamblea Nacional el que convoque a sesión plenaria para la votación del documento, el mismo que una vez aprobado deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Como hemos observado, amigas y amigos, el Parlamento ecuatoriano tiene varios temas en agenda que empezarían a tratarse desde la próxima semana. Los mismos los vamos a detallar en nuestra siguiente entrevista. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana, presidente del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Franklin Samaniego, gracias por estar con nosotros en la televisión legislativa. Desearle un venturoso 2020 y que se cumplan todas sus metas. Es la primera entrevista que tenemos de este año. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un saludo a ustedes de la televisión legislativa, a los funcionarios de la Asamblea Nacional y principalmente a los ciudadanos y ciudadanas que desde este medio de comunicación nos siguen y permiten que accedamos a sus hogares y podamos transmitir nuestras inquietudes. Un saludo afectuoso de todo corazón, un venturoso año 2020. Legislador, empecemos. ¿Cuál es la agenda, las proyecciones que tiene el Parlamento ecuatoriano para este año? Bueno, hay temas sumamente importantes desde lo institucional. Hablo, por ejemplo, de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Hay una ley que tiene que resolvernos algunos problemas en la Asamblea Nacional, como es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Ahora que hablamos de transparentar la justicia, de mejorar la estructura de la organización de nuestra Administración de Justicia, dos informes que están ya para segundo debate. En el tema social, sumamente importante, el Código de la Salud es una norma que, como la ciudadanía conoce, está ya para segundo debate, una norma que trata... Para la votación más bien, porque el debate ya está cerrado. Para la votación, una norma que trata efectivamente sobre un tema muy esencial para cada uno de nosotros, que es el tema de la salud, pero fundamentalmente la institucionalidad y algunos temas que van ajustando situaciones que hoy vemos deben ser mejoradas en el sistema de salud ecuatoriano y otros temas que nos
nos restan y no logramos cerrar ni en otros casos iniciar el debate, como por ejemplo el tema del Código del Trabajo, con una comisión un poco complicada que en estos últimos días ha logrado reunirse, ha logrado por lo menos iniciar sus labores, y esperemos que este código nos dé también algunas salidas para temas que nos han quedado debiendo o hemos quedado debiendo como Estado a la ciudadanía. La generación de empleo, que es uno de los temas fundamentales. Cuando uno ve las encuestas en el tema cuantitativo, la gente, la ciudadanía, la gente de carne y hueso nos señala que el tema productivo, el tema del trabajo, el tema de la violencia, son temas que nosotros también, desde las potestades que tiene la Asamblea Nacional de legislar y fiscalizar, tenemos que enfrentarlos y dar algunas herramientas necesarias para mejorar la situación de los ciudadanos y ciudadanas. Asambleísta, empecemos por la tarea al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo se encuentra el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Usted nos señalaba que este es un tema que está pendiente. Se ha dicho que esa es prioridad para la Asamblea Nacional, también se lo dijo para el año 2019, pero ¿cómo está el tratamiento al interior de la Comisión? Bueno, se aprobó el informe para segundo debate, está ahí en consideración del presidente de la Asamblea Nacional incluirlo. Ahí hay temas desde transparencia. Ha habido muchos problemas el año 2019 en la Asamblea Nacional. Ustedes recordarán, asambleístas procesados, asambleístas separados de la Asamblea Nacional, más de 20 asambleístas con procesos en el sistema judicial por problemas que sin duda alguna tienen que mejorarse, y ahí hablar, por ejemplo, de la ética dentro de los procesos parlamentarios, hablar de cómo vamos a ir subsanando algunos vacíos que existen en la Asamblea Nacional. En los procedimientos legislativos, por ejemplo, un proceso de juzgamiento político que llega a la Asamblea Nacional o se presenta por parte de los asambleístas, llega a conocimiento del alcalde, del presidente de la Asamblea, pero en ocasiones se queda ahí algún tiempo, no hay un plazo para que se pueda despachar dentro de ese término plazo que deba determinarse. Queda potestad del presidente de la Asamblea si es que lo pone en conocimiento del CAL para que lo califique, o finalmente quedaría ahí. Así es. Temas que para nosotros son sustanciales. Ahora, otro tema que tenemos desde la Comisión de Justicia es la Ley Orgánica de la Función Judicial, y ahí me parece que es sumamente importante que le demos el tratamiento correspondiente. Figuras, se hace el análisis de figuras sumamente importantes para la selección y la sanción, por ejemplo, de funcionarios judiciales, jueces, ministros jueces, temas como el error inexcusable, que causó también algunos debates políticos y técnico-jurídicos en la Asamblea Nacional. Definiciones que fueron cuestionadas por el uso que le dio el anterior Consejo de la Judicatura, el denominado error inexcusable. ¿En qué momentos se puede incurrir, o un juez estaría incurriendo en esta sanción, si se quiere? Bueno, hay procesos que tienen que evacuarse. No creo que una figura per se sea mala o perfecta. Yo creo que hay que ir mejorando los procesos. En este momento lo que se ha planteado es que sean los jueces quienes determinen la posibilidad de que haya un error inexcusable, hay un pronunciamiento de una autoridad judicial, y pase para que el Consejo de la Judicatura, en su potestad administrativa, sancione a los jueces, ¿no es cierto? El error inexcusable para la ciudadanía son errores crasos, errores que no se pueden justificar, errores contra derecho, que son totalmente evidentes, ¿no es cierto? Pero a ver, esta figura, si la memoria no me falla, fue una de las causales, el uso de esta figura fue una de las causales para llevar a juicio político al anterior Consejo de la Judicatura, que lo presidía Gustavo Yarc, y se mencionaba que había este abuso de esta figura, a través de la cual se sancionaba a jueces que a través de sus dictámenes, a su vez, no habrían emitido decisiones que estarían acorde al poder. Eso es lo que se dijo en su momento. Bueno, son criterios que en ocasiones nacen de la coyuntura. Claro. Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es darle soluciones estructurales y reales a la problemática, porque podemos analizar este tema desde muchas aristas y desde muchos procesos de gobierno, ¿no es cierto? En todo caso, en este momento, siendo esto una potestad del Consejo de
de la Judicatura, siendo la posibilidad de encaminar un proceso administrativo para una sanción administrativa. En este momento se ha planteado que sean los jueces quienes determinen la existencia o no de ese error inexcusable y que pase ya la sanción administrativa. Sin embargo, de eso me parece que en la ley orgánica de la función judicial hay temas sobre, por ejemplo, en el último mes del año anterior, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia hizo un planteamiento y pidió la incorporación de una figura de la posibilidad de crear, por ejemplo, jueces especializados en lucha contra la corrupción. Les hemos dicho que sí, que todo lo que sea en lucha contra la corrupción podríamos nosotros viabilizar lo más pronto posible para que se incluyan por ejemplo, en el informe que ya presentarlo de la manera como corresponde. Sin embargo, de esto hay temas también que quedan pendientes. Por ejemplo, la Constitución de la República establece que en el tema de niños, niñas, adolescentes, la justicia tiene que ser especializada y está ya determinada en la Constitución, está determinada en la ley, pero hasta el momento no se han implementado los juzgados especializados. Hay jueces multicompetentes que asumen el conocimiento de causas tan particulares. Yo le pongo el ejemplo a la ciudadanía. Una niña que lamentablemente ha sido violada, ultrajada, llega ante administradores de justicia que tratan igual este caso como cualquier otro. Entonces, hemos venido peleando en ese sentido y aspiremos que se logre incorporar también la posibilidad hemos dicho, una transitoria, y le demos a la función judicial un periodo de tiempo para que implemente este tema, el tema de los jueces penitenciarios, el tema de algunas otras cosas que me parece, jueces de garantías penitenciarias, que son temas que todavía han quedado, pese a que están en la ley, en la norma, han quedado inconclusos y que no han sido cubiertos por el Consejo de la Judicatura y por los responsables en el tema. Dentro de ese proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, ¿se toparán aspectos que tienen que ver con la tarea del Consejo de la Judicatura o eso obedece a otra normativa legal? Bueno, el tema pasa por la ley orgánica de la función judicial. Nosotros tenemos que ahí resolver los temas que acabo de señalar, pese a que ya existe un informe, como digo, que viene estando ya en consideración de las autoridades de la Asamblea Nacional. Esperemos que eso también se resuelva. Hemos conversado con el presidente de la Asamblea y son soluciones prácticas a la problemática que tiene la ciudadanía. Hablamos nuevamente, voy a poner el escenario. Necesitamos generar empleo, necesitamos generar producción, necesitamos generar seguridad para la ciudadanía, que son los temas más latentes en este momento que la gente siente en su actividad diaria y que nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos que aportar con la normativa y el marco jurídico correspondiente para dar seguridad jurídica y que el Estado, ya con la política pública y con la ejecución de un presupuesto que tiene que ser adecuado a lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Primero, lo que nosotros hemos planteado, primero el ser humano y luego el capital. Legislador, vamos avanzando. Ustedes están a la espera ya de la objeción del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Democracia. ¿Existe ya acercamientos? No sé si es que en la Comisión de Justicia existen tal vez información de en qué sentido iría este veto. Bueno, quiero comentarle que por lo menos yo no he tenido conocimiento en particular sobre el tema. Sin embargo, de eso la ciudadanía sabe cómo se aprobó el Código de la Democracia y ahí sí hay que hacer una puntualización. Los procedimientos para la aprobación de una norma constan en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, se ha dejado un nefasto precedente cuando ya existe un informe para segundo debate, se incluyan, no observaciones, textos completos. Recordemos, yo tenía una matriz impresa de todas las propuestas que se realizaron como observaciones que tenían más artículos que el mismo texto de la reforma. Usted está haciendo mención a las observaciones que presentó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, ahí quiero señalar también a la ciudadanía que hubiera sido bueno que el Consejo Nacional Electoral, en virtud de la potestad normativa que tiene de iniciativa normativa, presente un proyecto de ley. Sin embargo, de eso ni siquiera tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. Los dos facciones, hablemos de así, cataloguémoslo de esta manera, presentaron por su lado dos consejeros
un grupo de observaciones y 2 consejeros, por otro lado, otro grupo de observaciones, y por otro lado, el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo de eso, la Asamblea Nacional procesó estos temas, a mi criterio, al margen de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque toda norma tiene un procedimiento, tiene 2 debates. Sin embargo, de esto ya se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional temas como, por ejemplo, que los vamos a aplicar ya en el próximo proceso electoral, por ejemplo, el tema del cambio del método, por ejemplo, el tema de procedimientos para garantizar la paridad y la alternancia en temas de la participación de las mujeres en las listas. Temas que unos son sumamente importantes y otros creo que lo que están haciendo es ajustándose a la coyuntura y no resolviendo el tema fundamental e importante estructural que tiene la democracia en nuestro país. ¿Estas reformas deberán estar publicadas en el registro oficial hasta febrero de este año para que entren en vigencia con las elecciones próximas? Tiene que ser un año antes de las elecciones. Si las elecciones van a ser en abril del próximo año, en marzo del próximo año, tendremos que hacerlo, tiene que estar publicada un año antes. Eso es lo que determina la Constitución y es el candado que tiene. No se pueden acomodar las reglas electorales en este periodo, por lo menos de un año antes de las elecciones que deban realizarse. En los temas sociales, usted había anunciado el Código de la Salud, este proyecto de código aún todavía. Concluyó ya el segundo debate y entendemos que la Comisión del Derecho a la Salud se ha reunido para dejar listo el informe. Usted no es parte de esa comisión, pero por parte de la bancada, ahora le pregunto a usted, por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿tienen observaciones de ese texto? Bueno, nosotros hemos trabajado casi 2 años con nuestros compañeros de mi bancada. Hemos trabajado en ese proyecto de ley, tiene informe para segundo debate. Conocemos que hay algunos sectores que no están de acuerdo con algunos temas, la asistencia obligatoria, por ejemplo, en el tema de cuando una mujer llega con un problema de aborto. Emergencia obstétrica, le denominan en el texto. Así es. Más que la palabra de aborto. Así es. Ha habido una discusión allí también. Bueno, y había también un tema que teníamos que resolver, las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Habíamos querido que salga primero las mismas. Ustedes saben que ya se las aprobó, se vetó por parte del Ejecutivo, se agotó el procedimiento en la Asamblea Nacional. Sin embargo, de eso hay un texto del Código Orgánico de la Salud que habla de la parte institucional. Claro. Hay una discrepancia en ese sentido. Nosotros creemos que hay que fortalecer al Estado porque la salud, a nuestro criterio, tiene que ser gratuita para los que menos tienen, no tienen la posibilidad de contratar o pagar una clínica. ¿Un médico tiene que atender una emergencia? Yo creo que sí, creo que sí. Además, la vida está por encima de todo, es el derecho primordial. Si nosotros no atendemos la vida, si no atendemos la salud a la ciudadanía, ¿qué es lo que le estamos brindando como Estado para su seguridad? Muy bien, legislador, vamos cerrando entonces la agenda de trabajo. Finalmente consultarle, ¿ustedes tienen ya información de cuándo llegaría a la Asamblea Nacional las reformas en materia laboral? El gobierno nacional había dicho que hasta finales del mes de diciembre, no se cumplió, pero no sé si es que ustedes ya tienen información de cuándo podrían llegar estas reformas. Bueno, quiero comentarle a la ciudadanía que la Asamblea Nacional, la Comisión de lo Laboral, presidida por la compañera Liliana Durán, trabajó en un proyecto de Código del Trabajo. Ese proyecto consta ingresado ya como iniciativa legislativa. Sin embargo, el Ejecutivo ha planteado entregar un texto, un proyecto nuevo que, como usted bien lo señala, no ha llegado a la Asamblea Nacional, en donde se han hecho algunas puntualizaciones, como por ejemplo el tema de generar fuentes de empleo, preocuparse de la gente que no tiene trabajo sin descuidar, dicen, de las personas que ya tienen trabajo. Yo lo que creo es que hay que resolver el tema del trabajo en general, tanto para los que tienen trabajo como para los que no tienen porque haber circunstancias distintas. En este momento nos han indicado que no se retrocedería en derechos con los que ya están laborando. Nosotros lo que hemos señalado es que los derechos tienen que ser iguales para todos. ¿Por qué unas personas que ingresan con un nuevo código
pese a que se garantiza a los que ya tienen trabajo, tienen que estar en circunstancias distintas a los que ya tienen trabajo. Con otra modalidad de contratación. ¿No es cierto? Entonces, están hablando de nuevas modalidades de trabajo. Lo único que señalo es que la bancada de la Revolución Ciudadana va a estar en contra siempre de la precarización de la laboral, de la explotación de los trabajadores, y lo que vamos a propender es que más bien se profundice y se garantice los derechos que todos y todas tienen al ejercer una actividad laboral. Muy bien, legislador, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. La asambleísta Franklin Samaniego entregándonos un análisis respecto del trabajo, la proyección que se prevé para el Parlamento ecuatoriano para este año. Nosotros seguimos con más información. Yupaychani mashi Ricardo Bravo shinamikanga yukuna minga chiwaichi kasna kaiwata kajari imapi kushilla kasna yankaikuna imata charinkapa munaita mitokikuna manchaya chinchi kaipi kichashimi pikajarinchi vigencia ley simplificación. Kay hatun kamachi imami kay mamayakta tandanaku yukupi arinishka karka shinapa shinyaku nampunja imamanta mikas na kay hatun kamachika yaktapi paktarinama yaykushka kan chaypa kaña kay registro oficial kamachi imapimi ña rikurishka shinami kay yaktayukuna imaka kay kamachipi ña kimirinata ushanka nishpami riksichirka kuna. Expectativa juicio político. Shinayati kashna kay hatun taripana ñawinchina juicio político imatami kay mamayakta tandanakuy imapika arinishka kuna kay kutin imaka kay Consejo Nacional Electoral hatun tandanakuy tapushak Diana Atamaint kay warmi imatami kashna hatun kay taripaykuna manka kay achinapak nishpami shoyakunkuna kay Comisión de Fiscalización mingarishka uku imamanmi kay achishun ninmi kaypi kamachi kuna imata mana rikushpa llankashkamanta shinallati hatun kamachi rikuchishka kuna ima pipash mana paktarishkamanta mi kay kayachikuna kakan nishpami riksichishka willachishka kunapash. Shukta willay picharinchi shinallati kay veto código de la democracia kashna kay hatun kamachi imata pishmi kay kutin kunan kay kajari wata kajari imapimi kay kimsa punja kulka killa imapi mamayakta tandanakuy uku ima mancha yamushka kan kay kutinka kasna kay código de la democracia hatun kamachi mushu yachina kilka imatami yakta pushaka kutinpash allichinama rikuchishpa kachashka kan shinallati kaypimi imashina yakashna kay hatun pushakuna akshanapa rikuy kulki ñawpak mankati shinallati imashina yakashna kulkikuna imata paktana chaytami ñukunchika kaypika Chichu, Rixichishkanchi Nishpami, Huillachirka Kunam. Votación Código de la Salud. Shinayati Kasnakai Hatun Hambinata Riku Kamachi Imatapishmi Nya Kasnakai Shamuk Punjakuna Imaka Kaimama Yakta Tandanako Yuku Imapi Apukuna Shugrimanako Ipi Arininga Kuna. Shinayati Kai Hatun Kamachi Musuyachishka Imapika Imachina Yakasnakai Cannabis Kai Hatun Umachingachina Kiwa Ima Paktarinamanta. Shinayati Wakin Kuna Imapika Kasna Yakipi Kausaku Unguichari Kuna imata yanapana imata mika y kamachika rikunga nishpami rixichirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Arrancó el cobro del impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito, correspondiente al 2020. El municipio de la capital estima recaudar por lo menos $96 millones por este concepto. El pago del impuesto predial no tendrá cambios significativos para el 2020. Según Guillermo Montenegro, director metropolitano tributario, se aprobaron 2 ordenanzas, una sobre la valoración del suelo y la otra respecto a las tarifas del impuesto predial. Dicha tarifa en general se va a mantener o a disminuir para aproximadamente un 80% de la ciudadanía y subirá un 20% en los rangos más altos. Donde hubo variación es en la forma de valorar el suelo. La de las tarifas se mantuvo exactamente igual que de los años anteriores. Esto lo que implica es que la base imponible del impuesto sufrió
una modificación. En algunos casos se mantienen, en otros casos bajan y otros casos suben. En porcentaje estamos hablando de que se mantienen o bajan aproximadamente un 80%. Al ser el impuesto predial una contribución especial de mejoras, obras, tasa de seguridad y recargo por solar no edificado, puede influir en el monto a pagar, pero no en el año actual. Montenegro aclaró. En el año actual, si las personas al revisar esto ven que en este rubro de CEM o contribución especial de mejoras hay un incremento, responde más bien, en específico nos han informado desde la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, que correspondería más bien a la ampliación de la Simón Bolívar, de la avenida Simón Bolívar, desde el intercambiador de Carapungo hasta la mitad del mundo. Con respecto a ello, los ciudadanos evidenciaron cambios en los rubros. El otro año no pagué ni $20 y ahorita pago casi como $50. Me dice que es mejoras en el barrio. Sabe que lo que quiero es una pavimentación en la calle principal. Entonces yo me imagino que por eso debe ser, ¿no? El Cabildo quiteño informó que los ciudadanos que realicen el pago dentro de los primeros 15 días de enero tendrán un incentivo tributario del 10%, ya sea urbano o rural, dentro de los primeros 6 meses. Hay beneficios por este pronto pago, pero a partir del mes de julio hay novedades. Si es que yo llego hasta el 1 de julio y no he hecho el pago, lo que voy a recibir más bien va a ser un recargo del 10%. Opciones para consultar el impuesto predial. Ingresando al portal pan.quito.gov.es, llamando al 1-800-510-510, opción 1 con el número de predio, contactando al WhatsApp 098-692-5363, a través de las redes sociales en Facebook y acudiendo al balcón de servicios. Los pagos también se los puede hacer a través de la web, pagos con tarjetas de crédito o acudiendo a ventanillas del sistema financiero. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente ya nos acompaña el director metropolitano tributario del municipio de la capital, a quien vamos a revisar su perfil respecto del pago del impuesto predial. Guillermo Montenegro, doctor en jurisprudencia, ex procurador fiscal del Servicio de Rentas Internas, ex director jurídico del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, director metropolitano tributario. Señor director, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, igualmente deseándole un venturoso 2020. Muchas gracias y más bien al contrario agradecer el espacio. Señor director, revisábamos en la nota precedente y usted ya nos entregaba algunos detalles respecto del inicio del pago del impuesto predial. ¿En qué consiste? Empecemos por allí. ¿En qué consisten y si existen los incentivos de los que pudimos observar? Por supuesto, claro. Sí, como se evidenció en la nota, lo importante a sacar en relación a esto es que el 10% de beneficio o de descuento se aplica exclusivamente en lo que se refiere al rubro de impuesto predial, porque en el momento en que uno hace la consulta, sobre todo en la página web del municipio, uno se va a encontrar que en el rubro específico de impuesto predial, a su vez se subdivide en 3 rubros adicionales, que es la tasa de seguridad ciudadana, la contribución para el cuerpo de bomberos y el solar no edificado cuando corresponde, o sea, cuando se trata de un terreno que no ha sido edificado en zona urbana. Entonces, en ese punto, lo importante es recalcar que ese 10% de incentivo es exclusivo en el rubro que aparece como impuesto predial. Es exoneración del valor total, el 10%. Exacto, sobre el 10% del rubro de impuesto predial. Ahora bien, observábamos también que hay personas que manifestaban esa novedad, ¿no? De que, por ejemplo, el año anterior no habían llegado ese valor ni a $20, pero que ahora prácticamente se duplicó a $50, dicen ellos. ¿Por qué? Exacto. En ese caso, y conforme lo escuché en la nota, se referían específicamente más bien a otro tributo diferente, porque ahora estábamos hablando de impuesto predial y sus anexos, que eran los que describí hace un momento. El otro tributo es la contribución especial por mejoras. Ese es adicional, es otro tributo. Exactamente, es un tributo diferente al impuesto predial que efectivamente tiene una liquidación anual. De hecho, la entidad encargada de la determinación de ese tributo
no es la Dirección Metropolitana Tributaria, sino más bien la EMOP, en este caso la empresa de movilidad y obras públicas. Okay. Exactamente. Entonces, este tributo no está atado a un esquema normal tributario de tarifas progresivas como lo es el predial, sino más bien este es un tributo que está atado a la recuperación de la inversión que todo gobierno autónomo descentralizado realiza a efectos de recuperar precisamente esa inversión en obra pública. Es decir, los barrios, los sectores en donde se pudo observar obra, sea alcantarillado, pavimentación o repavimentación, sea el caso, ¿tendrán un valor adicional? De hecho, estos ajustes que la ciudadanía ha notado responden más bien a obras de alcance distrital, o sea, obras que no necesariamente se circunscriben al área de mi barrio, por ejemplo, sino más bien es de beneficio de la ciudad entera. Por eso es que justamente en la nota hacía yo referencia a la obra concerniente a la ampliación de la avenida Simón Bolívar desde Carapungo hasta la mitad del mundo. En el norte de Quito. Exactamente. Mal se podría decir que esa obra solamente deba afectar a los vecinos precisamente del norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque es una obra que estaba encaminada a brindar un servicio de nuevas arterias viales para toda la ciudad. Por eso es que esa obra es catalogada como distrital y por lo tanto la recuperación de esa inversión se reparte en todo el distrito, o sea, tanto norte, sur e incluso en el área rural. ¿Y el metro de Quito? El metro es otro asunto porque el metro tiene una característica de financiación diferente. Cuando la obra es ejecutada directamente por cada una de las municipalidades, está encaminado hacia esa recuperación. En este sentido no tiene más bien esa viabilidad, ese financiamiento, porque tiene parte también de recursos estatales y de recursos internacionales. Correcto. De la Corporación Financiera Nacional. Y hay obras que al final del día tienen un sistema de recuperación de la inversión diferentes. Okay. Por poner un ejemplo, no digo que esto sea lo que pasa en la avenida Simón Bolívar, pero por ejemplo usted puede abrir una carretera y puede establecer un peaje. Puede ser que ese peaje sea el medio para recuperar esa inversión y no necesariamente una contribución especial de mejoras. Otro ejemplo podrían ser las tarifas, hablando en cambio del metro, que insisto, esto no es oficial ni mucho menos solamente ejemplificador, claro. Es la tarifa en cambio que yo pago por el servicio. Es decir, hay ciertas formas y ciertas obras que se articulan de manera diferente para recuperar la inversión. Hecha esta precisión que me parecía de entrada, ahora si el ciudadano cuando desee consultar el valor por el impuesto predial, ¿a dónde tiene que recurrir y cómo tiene que observar que específicamente se ha incrementado o no? La consulta primordial y la primera va a ser justamente a través de la página web, lo que ya conocemos todos. Se va a ver estos rubros globales. Lo importante es diferenciar lo que es impuesto predial y lo que es la contribución especial de mejoras. Si es que yo quiero saber específicamente qué obras son las que me están cargando como contribución especial de mejoras a mí, porque como insisto, hay una obra que es distrital, pero a su vez coexisten con otras pequeñas que sí entran en ese razonamiento. De alcantarillado, adoquinado puede ser. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo sé exactamente cuáles son? Pues en ese momento, si ese es mi interés, debería acudir directamente a la EMOP, porque como lo señalé inicialmente, ese es el estadio administrativo donde se establece y se define ese tributo. Ahora bien, ¿qué pasa con el impuesto predial? ¿Se incrementa o no? Definitivamente no. En el momento en el que uno hace esta diferenciación de los dos rubros diferentes, uno se puede dar cuenta a simple vista que el rubro que corresponde a impuesto predial, de hecho, tal y como se manifestó en la nota, en un 80% se ha mantenido o disminuido y un 20% es el que ha tenido un aumento, no por la tarifa, sino más bien por la revalorización de la tierra conforme a los nuevos parámetros que fueron también aprobados en la ordenanza previa a la tributaria. Esa ordenanza fue la que la aprobó el Consejo Metropolitano en el mes de diciembre. Correcto. Y es la que determinó que finalmente estos valores iban a variar. ¿Qué sectores, de lo que se puede conocer, qué sectores son los que finalmente tendrán un precio del suelo mucho mayor? Mal podría hablarse de sectores porque la idea básica de esa ordenanza es que antes
usted tenía aproximadamente 2 o 3 criterios de valoración del suelo. Con esta nueva normativa se añadieron 7 criterios adicionales. ¿Qué son? ¿Recuerda usted? Esos responden sobre todo, por ejemplo, a ubicación dentro de la manzana, donde está un terreno, por ejemplo. No es lo mismo que sea esquinero, que sea medianero, o que por último tenga usted la necesidad de contar con una servidumbre de paso. Todo ese tipo de cosas, el ancho del frente del terreno, este tipo de cosas van a influir en el costo del terreno, porque de hecho comercialmente es así, porque un bien que se encuentra, como digo, dentro de una manzana, pero no tiene un ingreso propio, sino que está atado a una servidumbre de paso, obviamente va a tener un costo menor. No claro. es lo mismo tal vez un terreno que se encuentra en una esquina que se encuentra en la mitad. Exactamente. Entonces todos esos criterios, como en estos ejemplos que hemos dado, conforman una nueva concepción del valor del suelo. Entonces estos ajustes no es que se concentran en un sector, sino más bien que se distribuyen en todo el distrito a efectos de sincerar, si se quiere, o transparentar de mejor manera el real valor del suelo, que al final del día es la base imponible del impuesto predial. Se prevé una recaudación de al menos 96 millones de dólares. Esa es la meta propuesta por el municipio. ¿Qué va a pasar si es que no se llega a ese valor? De hecho, los 96 millones de dólares, una vez más, es el rubro específico de impuesto predial. Es decir, ahí no está incluido ni tasa de seguridad, ni contribución de bomberos, ni el solar no edificado, y mucho menos la contribución especial de mejoras. Ese es muy específico, ¿por qué? Porque esa es una inyección directa al presupuesto justamente municipal. Y ahí entra justamente su pregunta, porque en el momento en el que yo preveo para el presupuesto un ingreso, ese ingreso no está atado a la emisión. La emisión es la de 96 millones de dólares, es decir, todos los títulos que yo emito para que se cobre. Para que se recaude ese valor. Exactamente. Bien. Sin embargo, en el presupuesto está previsto en el orden de los 76 millones de dólares. Es mucho menor. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la emisión no siempre va a recaudarse al 100% por muchas razones. Primero, por supuesto, porque está atado a la voluntad de los contribuyentes. Del ciudadano de ir a cancelar. Exactamente, dentro del plazo, porque luego si pasa el plazo, ya entra en cambio en la administración tributaria la potestad de exigir ese pago por la vía coactiva. Entonces, precisamente por eso es que el valor que está presupuestado es bastante menor. ¿Cuánto es el valor presupuestado? 76 millones. 76 millones, 20 millones menos. 20 millones menos aproximadamente, que lo que pretende es justamente tener ese colchón para que se puedan manejar precisamente el flujo de recaudación y, por supuesto, nosotros como administración tributaria propender por nuestra parte a la recaudación. Me quedan pocos segundos nada más. Hasta el mes de junio se prevé una deducción al menos del 10% y de allí en adelante, ¿qué va a pasar? De allí en adelante, a partir del 1 de julio, no recibo ya ningún descuento, sino más bien un recargo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Si no cumplo hasta el 31 de diciembre, lo que hablábamos, se comienzan a generar intereses adicionales y probablemente una ejecución. Muy bien, señor director, entonces la invitación a la ciudadanía para que se acerque a cancelar de forma anticipada. Sí, muchas gracias. Precisamente invitar a los ciudadanos para que puedan aprovechar sobre todo este beneficio del 10% sobre el rubro de impuesto predial, que al final del día es beneficioso para la ciudad, es beneficioso para el bolsillo de cada uno, y recordar que este beneficio va bajando un punto porcentual por cada quincena. Es decir, si nos esperamos hasta el 16 de enero, ya no será el 10%, sino el 9%, y así sucesivamente hasta que este termine. Por lo tanto, creo que es lo mejor tratar de hacer el esfuerzo y pagar en el momento oportuno. Señor director, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. El director metropolitano tributario del municipio de la capital, Guillermo Montenegro, entregándonos detalles respecto del pago del impuesto predial que se efectúa acá en la capital. Nosotros seguimos con más información. Más de 221,000 solicitudes de emergencias registró el servicio de seguridad ECU 911. Durante este feriado no se registraron fallecidos por accidentes de tránsito, mientras que el turismo incrementó de 524,000 a 527,000 personas respecto del año anterior.
Desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 registró 221.000 llamadas de emergencia. Esto significa una reducción del 14% de accidentes respecto al 2018. Así lo dijo el director Juan Zapata. Quiero informarles también que estuvimos en todas las salas operativas y de videovigilancia, 3.008 funcionarios, tanto del servicio EQ911 como de las instituciones articuladas, como son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Tránsito, Cruz Roja, cuerpos de bomberos, agentes de tránsito y cuerpo de agentes de control. Mientras que desde la Agencia Nacional de Tránsito, su director Álvaro Guzmán dice que gracias a la tecnología se pudo evitar varios accidentes. Es así que se reportan 0 fallecidos por accidentes de tránsito. Señora que falleció justamente en uno de los deslaves, en uno de estos movimientos de tierra, que envió piedras muy grandes y una de estas piedras golpeó un bus que estaba circulando en la vía Napo. No, reitero que no es un accidente en sí de tránsito. Sobre los deslaves, el viceministro de Infraestructura informó que se registraron algunos alrededor del país. En general el balance lo siento bastante positivo. La transitabilidad dentro de los 10.000 kilómetros de red estatal se ha podido mantener bajo las circunstancias adecuadas, salvo en los sitios y en los momentos en los que hemos podido señalar la mañana de hoy. Respecto al turismo, Rosy Prado, ministra de esta cartera de Estado, reveló que el turismo incrementó de 524.000 a 527.000 turistas respecto del año anterior. Esa relación siguen siendo Quito, después Guayaquil. Tuvimos muchos visitantes en Salinas, en Atacames y Tonsupa, en Manta, en Ambato y Cuenca. Ese más o menos es el orden de las visitas que hemos tenido en el país. Además informó que durante todo el 2019 se registró un incremento del 4.3% de turistas extranjeros. Hasta el momento no hay un registro del impacto económico que dejó este feriado. Se espera que hasta la próxima semana se cuente con los datos oficiales. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. 525 atenciones se registró la Cruz Roja Ecuatoriana en su informe intermedio del operativo de festividades de Navidad y de fin de año. 114 corresponden a accidentes de tránsito, 28 a violencia civil, 348 emergencias médicas, 3 acciones de rescate y 32 apoyo a personas con discapacidad y niños extraviados. Un total de 941 voluntarios y voluntarias a escala nacional entre médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación institucional colaboraron durante el operativo en los sitios de mayor afluencia de turistas, según informó la Cruz Roja. La institución cuenta con 50 ambulancias a cargo de personal técnico especializado y equipadas para atender cualquier tipo de emergencias en las diferentes localidades del país. Fotografías y videos de aficionados publicados en redes sociales revelaron las playas del país con abundante basura, desperdicios, además de incidentes violentos durante este feriado. Las autoridades manifestaron que se tomarán medidas para sancionar a los responsables. Durante el feriado de Año Nuevo que inició el fin de semana y terminó este miércoles 1 de enero, se reveló mediante videos de aficionados publicados en redes sociales basura en las costas del país y comportamiento violento por parte de los ciudadanos. Sobre estos hechos se pronunció la ministra de Turismo, Rosy Prado. Ella dijo que a pesar de que esta cartera de Estado no es la encargada de tomar medidas sobre el tema, las autoridades sancionarán a los culpables. Lo que más apelo yo es a la conciencia de los ecuatorianos. Creo que tenemos que madurar, que tenemos que pensar que el turismo es el futuro de este país, pero tenemos que dar una buena imagen y una buena presentación, especialmente de nuestros destinos turísticos. Además, aconsejó a la ciudadanía respetar los lugares turísticos de nuestro país y que no se vuelva a repetir esta situación. Adicionalmente, quiero hacer un llamado muy especial a toda la ciudadanía para que cuidemos nuestros destinos turísticos. Creo que no podemos dejar basura en los sitios a donde toda la gente ha hecho esfuerzo por visitarnos.
Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que cuidar lo que tenemos. Recordó también que este 2020 Ecuador tendrá 8 feriados, es decir, 27 días libres. En enero se festejó Año Nuevo, en febrero es Carnaval, abril Viernes Santo, mayo Día del Trabajo y la Batalla de Pichincha, en agosto el primer grito de la Independencia, en octubre la Independencia de Guayaquil, noviembre Día de Difuntos e Independencia de Cuenca y en diciembre Navidad. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de la interpretación en quichua y saludamos a nuestro compañero César Guanolema. Masi Ricardo Shinamikan Yukunchi Kasnastawan Kaichishi Willaikunata Quichuashimipi Allichishkanchis. Impuesto predial. Kai Distrito Metropolitano de Quito, Hatun Yachta Imapimi Kasna Charishka Kuna, Alpacuna, Wasikuna, Imamanta, Watapag Manokulki Imata Ñamañashpa Tarishpa Yakazarishka Kuna, Chinayatik Tukui Kai Wata Imapi Kutanda China Imaka Rikurin Minimi Iskumpatsak sukta $1 kulki. Chaitami kasna ñatukuy ayllukuna takayachinchik ninmi kasna kay punllakuna imapi kulkita chayachichunkuna. Shinapas kasna mana utka chayachik imakpika astawan kay manu kulkikuna wawa kulkita wiñachishpa ringaminishpami willachirkakunapas. Balance feriado, Shinayati Kai Punja Kuna Imapimi Wata Tukuri, Hatun Raimikuna, Yukunchi Yakta Pikati Yashkakan, Chaimantami Tukui Kasna Kai Yakta Kunaman, Samana Kunaman, Chayashka Ayukuna Ima. Shinapash, Kasna Kai Seguridad EQ 911 Imamanka, Iskipatsa Iskun Chunga Shuk Ayukuna Imami, Kasna Kaita Kayashka Kunakan. Shinapash, Kasna Kai Hatun Kayashka Kuna Imapika, Mana Kai Waño y kuna imaka recurrir cachonispami huillachirka kuna paz. Atenciones Cruz Roja, Shinayati Kai Hatun Tandanaku y kuna ima pishmi kasna kai ayukuna samakukpi kasa maiyapi purikuk ima pipas paikunaka yanapanaman kasna kayakpi kachayashka kunakan. Shinayati tukuimanta rikukpika kimsa pasak chuskuchunga pusa kayashka ayukuna ima tamiyana parkanchi nirkami. Shinayati Kai pimi kasna Tisiko ayukuna wakimpi yakitukukpi. Shinayati wawakuna ima chingarikpipas chayana paikuna ima tapis miñukunchi kachayachishkanchi. Shinayati kasna kay tukui yaktakuna ima pipas kasna hambik runakuna imami ima yakikuna tiyakpika yanaparka nispami willachirkakuna pas. Playas Ecuador. Kayukunchi yakta kay mamakucha kuchuya ima manmitauka ayukuna kay samana punchakuna ima kachayashkakan. Shinapas kasna kay shuyukunapi rikuchikuna ima pika riksishkanchi rikushkanchikmi achka mapakuna imata sakishkata. Chaymantami kasna kay yakta pusa runakuna ima kanin chayka mana allishina rikurin hasta wampis ñukunchi kasna rikunakuna yaktakuna imataka kasna rikurana kaypi ficharana mikan nispami kayachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Ecuador cumple su cuarto año consecutivo de la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Varios productos provenientes del bloque europeo llegarán al Ecuador con menos arancel. Desde el 1 de enero, Ecuador cumple su cuarto año consecutivo de vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. El documento, suscrito en el 2016 y vigente desde el 1 de enero del 2017, plantea un cronograma de desgravación de aranceles con el bloque europeo. Productos como bombones, condimentos o confites son algunos artículos europeos que ingresarán al Ecuador con arancel cero. Según el Banco Central del Ecuador, de enero a octubre del 2019, la balanza comercial registró un superávit de más de $480 millones, debido a que las exportaciones fueron superiores a las importaciones. Entre los productos que registran un menor arancel son los vehículos livianos importados desde Europa. Para estos bienes se registra un arancel del 20%. El acuerdo multipartes estableció que desde el 2017 los aranceles disminuirán 5% anual hasta llegar al 0% en 7 años, por lo que desde ese año hasta ahora la reducción es del 40% al 20%.
Según la Asociación de Emprendedores Automotrices del Ecuador, los aranceles de los vehículos livianos se redujeron a la mitad. Antes, un vehículo clase media, cuyo cilindraje estaba entre los 2.5 y 3.0 y cuyo valor estaba en los $35.000. Ahora vendrá al país con un valor de hasta $20.000. Según la AEADE, hasta noviembre del 2019 se vendieron 719 vehículos provenientes de la Unión Europea. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.